Migala. Estaba pensando, ¿no? Ahorita que hay problemas siempre hay problemas en el Congo. Caramba. Saludos a la gente del Congo belga. Ese chiste lo hice en la vida, me da La risa República piensa en el Democrática del Congo, no puede pensar en algo bueno cuando cierra los ojos y piensa en el No, Congo. no se puede. Apenas estaba revisando. ¿Cómo no? El coltán. Estaba revisando el periódico, un periódico que leo de repente. Ahí, Les queda muy chayotero. sabroso el coltán. Y me detuve en una nota que decía, asesinaron a un embajador italiano en una caravana en el Congo. Ah, sí, el miércoles, ¿no? No me acuerdo qué día. No importa. Sí, fue esta semana. Fue esta semana, eso es cierto. Y a sus guaruras, además. No, Nadie no llora sé. por los guaruras. Nadie llora. Porque eran negros. Ni por el güey. O sea, a mí lo que me interesa es, bueno, ¿qué caramba sucedió en el Congo para que mataran a esa gente? Entonces, había una frase muy interesante en ese artículo que decía, el Congo, un país cuya superficie es mayor que la de México. Yo pensé en ese momento, verga, México es muy grande. México es un pinche país grande de a madre, te tardas horas y horas y horas manejando para recorrer México. Y hay un país en África que es más grande que México, más rico en recursos y mucho más pobre. Entonces me puse a investigar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con el Congo? Y resulta que el Congo tiene una superficie un poquitito más grande que México, una población un poquitito más chiquita, pero nosotros estamos entre los primeros 20 países en Producto Interno Bruto y el Congo está entre los últimos 20 países del Producto Interno Bruto. ¿Cuál fue la diferencia? La historia, 150 años de colonialismo europeo. Bueno, la geografía también. 150 años de colonialismo europeo, güey. Esa es la única diferencia. Porque tienen gran capacidad de recursos. Pero eso no importa. Y la malaria, lo único y la que quiero, mosca tsetse. aquí también en México, pero 150 años en los que Bélgica, Holanda, Alemania, Francia estaban sacando recursos de tu territorio y esclavizando a tu gente. En fin, Bueno, aquí nosotros otros vivimos en chinches una de circunstancia muy colonialismo. privilegiada en la que tenemos algunos cuantos individuos que tienen horas de ocio. O sea, México genera individuos ociosos y entonces hay muchas distracciones en el mundo cotidiano. O sea, tú te puedes distraer viendo la tele, en Netflix, viendo Game of Thrones, y entonces tu creatividad pues como que se va al caño, ¿no? En esos días. Pero si te enfocas un poquito, pues yo lo tienes solamente ahí. me puedo distraer Que la verga. leyendo lluvia y mirando un libro. Exactamente. O sea, hay muchas distracciones, pero hay ocio. Aunque no somos una sociedad que ya está como completamente desprendida del trabajo, se necesita todavía trabajar para generar recursos y que haya un poco de tiempo de ocio, pues aún tenemos todavía un poquito de ese tiempo de ocio, ¿no? Es increíble, qué maravilla. Ahora, emplear ese tiempo de ocio en cosas que queramos o no queramos, pues sencillamente es un privilegio. Y ya es una decisión. O sea, por eso digo que es dependiendo del cansancio. Hay gente que... Pero nada, a lo que iba es que nosotros podemos, aparte de eso, hay como dos recomendaciones que querría darles a partir de lo que dice el Hobbit y lo que dice el Santo. Y es que, o sea, si ya tienes como 8 horas al menos, 8 horas al día de trabajo obligatorio para generar tu ocio posterior, es que ocupes ese trabajo en aprender. O sea, el trabajo, tú lo puedes intercambiar, estás intercambiando tu tiempo vital. Entonces, mientras estás trabajando, aprende estrategias efectivas para utilizar en tu tiempo libre. O sea, tú aprendiste estrategias de marketing que te enseñaron a editar videos, que te enseñaron a editar audios, que te enseñaron a editar imágenes, que te enseñaron a hacer Photoshop, que te enseñaron a hacer Illustrator, y que después utilizaron ustedes dos, las utilizaron en su tiempo libre. Intercambiaron su trabajo por, uno, dinero, el dinero que les pagaba el salario, y segundo, por aprendizaje de algo que les valía la pena. Yo intercambio mi trabajo por aprendizaje de programación. O sea, yo aprendo a hacer interfaces web, aprendo a hacer pinches programas, aprendo a hacer esas mierdas. Y eso a mí me reditúa demasiado espiritualmente, emocionalmente. Y lo puedo hacer en mi tiempo libre. Entonces, una pinche recomendación muy grande es que primero, cuidado con cuánto tiempo pasamos trabajando. Eso es lo que dice el Hobbit. ¿Cuánto tiempo pasas trabajando? O sea, 8 horas puede ser más o menos sano, pero cuidado con el tiempo. Y segundo, intercambiar ese tiempo de trabajo por cosas que nos sirvan para el momento individual. Sí, eso tienes toda la razón. Porque no es lo mismo en el caso de nosotros que estuvimos en procesos de agencias creativas o de agencias de publicidad. Que alguien que está sirviendo papas, ¿no? O sea, alguien que está sirviendo papas en un McDonald's, pues es poco probable que ese conocimiento lo pueda llevar después a... Fíjate, eso lo quiero llevar a un tema muy interesante. Por ejemplo, los repartidores de aplicaciones del Uber Eats y el Rappi. Esas mierdas. Esos güeyes, o sea, ¿qué conocimiento están adquiriendo
a partir de su trabajo cotidiano. Es que por eso hay que saber aprender. Porque el otro día Ajá. pedí unos tacos. A las 3 de la mañana. Y como salí descalzo a recibir mis tacos, el Uber Eats me dijo como, hey, no estés descalzo porque no sabes, el frío pasa de tus plantas de tus pies a tu espina dorsal. Y a partir de eso te genera más dolores musculares. Y además, ¿sabes qué? Estos tacos venían gratis con esta bebida. Y mira, valedor, esta bebida tiene aspartame. Pero yo te recomiendo no Tiene tomártela. clorotolamo. Porque sí, tiene padalustro. Entonces, la OMS ya dijo que el padalustro lo que hace no mames. es que genera cristales alrededor de tus riñones. Entonces, estos cristales son demasiado dañinos. Yo te recomiendo mejor tomar azúcar, valedor. Porque, entonces, este valedor se pasa muchas horas en su bicicleta escuchando a Alfredo Jalife. A mi gala. O alguna pendejada de esas, ¿no? Entonces, ok, sí está recibiendo muchísima información. Pero esa información no de calidad. ha aprendido a aprender. Y me parece trágico porque no hay nadie en el mundo, ni siquiera yo, dispuesto a escuchar sus pendejadas, ¿no? Ajá. Pero es lo que dice Bradbury en Fahrenheit. ¿Leíste Fahrenheit? O sea, ¿qué dice Faber, no? En Fahrenheit. Necesitas primero información de calidad, segundo, tiempo para digerirla, tercero, intenciones de replicarla en tu sociedad. Entonces, si la información que estás digiriendo pues no es de calidad, ese es el tipo de pensamiento que tú vas a tener. Por eso son interesantes los libros, decía Fahrenheit. O sea, no es importante un libro por el culto al objeto libro, sino que es interesante porque es información de mucha mayor calidad que la información que está en los medios de comunicación convencionales. Ujú. Entonces, no es que sea más importante el objeto libro que el objeto televisión, son igual de importantes. Pero si la calidad del objeto televisión, o la calidad del objeto podcast, o la calidad del objeto radio es distinta de la calidad del objeto libro, entonces pondera la mejor calidad posible. Es de lo que se está nutriendo tu cerebro, chingando. No le vas a dar papas a tu bebé. El favorito de la banda izquierdosa es algo parecido. Jordan B. Peterson hablaba acerca de cómo Tema. nosotros tenemos la idea de que la gente es pendeja y actuamos en consecuencia de la idea de la presuposición de que la gente es pendeja, ¿no? Entonces, Bueno. ¿qué les vamos a dar? Pues les vamos a dar videos de desenmascarando infieles, ¿no? Vamos a De Badaboom. vamos a darles videos de Badaboom, vamos a este tipo de cosas. Sí. Pero dice, ¿qué tal si eso era una consecuencia de la tecnología con la que estábamos trabajando? Porque, y como ejemplo da que ese güey estaba hablando con un neurólogo acerca de la naturaleza de la conciencia, y al final de la conferencia dijeron, bueno, nos quedan 2 horas, podemos responder preguntas del público o podemos seguir con la plática. Y la gente votó unánimemente por seguir con la plática. Esto significa que hay ideas. El problema de la televisión es justo eso, que tienes como a la gente más bonita en una pantalla que toma muchísimo dinero y muchísima coordinación y muchísimos recursos para producir 1 hora de contenido. Entonces tienes muy poco tiempo. Y hay ideas que no caben en 30 segundos. Pero hay ideas que sí caben dentro de una conversación de 2, 3 horas. Entonces, igual y pensábamos que la gente era tonta porque masivamente los estábamos exponiendo a ideas tontas que caían en 30 minutos, ¿no? Pero una vez que la gente tiene la capacidad de dedicar 2 o 3 o 4 horas de su vida a ideas complejas, en ese momento descubrimos que la gente tiene mucha más capacidad de la que habíamos presuponido. Presuponido, dice. La gente, habíamos presuponido que la gente es tonta y la Estamos gente, presuponiendo. como presuponimos, pues sí sabe hablar, ¿verdad? Que presupondo. Regresando al asunto del ocio. Mejor, porque yo iba a hablar de la televisión y Porque- de por qué es maligna y así. Es justo eso, la tele es maligna porque cuesta muchísimo trabajo poner... Aparte, el 30 asunto con la segundos de tele- La tele no es maligna. El asunto con la tele No, es que claro que es maligna, ¿te No, acuerdas no, de no, Andrea no, no, Legarreta no, diciendo, no, no, pero es no, que en esta términos morra tenía ideales culpa de no que es la violaran? maligna, en términos ideales prácticos no es es maligna. maligna. En Ajá. términos prácticos es maligna porque no hay diversidad. No, o sea, el asunto, por ejemplo, igual que en las pensamos, redes. imagínate que nada más hubiera un tipo de libros. ¿Sería bueno que nada más hubiera un tipo de libros? Yo creo que no. Sería porque- bueno que nada más haya un tipo de contenido en Claro que redes. no, lo que No, necesitamos es diversidad para generar crítica Pero del contenido. Hoy por hoy, Por eso son interesantes la información de los libros, porque le pegan duro al statement. Si Mira. nada más hay el statement, vale pa' pura madre. Y el problema de la televisión pública es que es el statement, no genera autodiversidad. Además, no, y pasa nunca la algo- generó, o sea, esta generación del México educado con la televisión de los 50 a los
noventas, o sea, que fueron casi 40 años de educación televisiva, Una mierda. marcó por completo sueños y anhelos de la población mexicana. Ya. Así como lo están marcando las redes. O sea, yo hacía ese chiste precisamente en la vida, me da acidez, de que en las redes esperamos pluralidad, esperamos este espacio donde haya múltiples No, y expresiones. sucede lo que dice Holderlin, No, y Heidegger, que regresamos- hay más adversarios que hay más enemigos que adversarios. No, y regresamos al ejemplo de TikTok. En el mundo y en la variedad de contenidos que usted puede encontrar en redes sociales, prefiere ver los mismos, porque hay un algoritmo ahí que se los está mostrando, al igual que había No hay detrás diversidad, sí. un güey de un dueño de una cadena televisiva que le quería mostrar chistes del Chavo del Ocho todo el tiempo. Entonces, si el punto no es que el individuo tenga la capacidad, o sea, los grandes medios tienen la capacidad de dirigir la información del individuo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacer una selección de ese contenido? Pues del individuo mismo. Pero si el individuo está completamente cansado y ese individuo solamente tiene ganas de ver contenido idiota porque está cansado mentalmente. Por culpa de AMLO. Tiene que ver AMLO, pendejo. ¿De qué mierda hablas, Hobbit? ¿De qué verga? Sí, exacto. O sea, si ese individuo está cansado, o sea, un individuo cansado, hasta en los grupos coercitivos. Los grupos coercitivos lo que buscan es el cansancio del individuo, porque el individuo cansado va a aceptar cualquier idea. Cansado de AMLO. O sea, si ya llegaste cansado a tu casa, cansado de AMLO, vas a aceptar cualquier idea que te den. O sea, ¿Ya te cansaste del Hobbit? ya me cansé del Hobbit. Está bien, Hobbit, tienes razón, güey. Ya, a la verga, abandonen todo, ya, la chingada. Un individuo cansado va a aceptar todo. No se cansen, banda, no se cansen. Porque no, y es que no es el pedo, es que no se canse, pues obviamente estás cansado. Sí, pero entonces cansarse y también tener hambre. Por eso quería regresar al punto del ocio. En el ocio se produce mucha creatividad. O sea, hay mucha creatividad en el ocio porque hay tiempo para pensar, hay tiempo para pararse a reflexionar. En esta pinche vorágine de contenidos que son en el mundo digital, que aunque tenemos ocio, tenemos una necesidad ahí imperante de novedad. De novedad, de contenido, o sea, lo que sea el hobby. O sea, o sea, amigo, al lado de su celular hay un botón de apagar, güey. O sea, lo apagas, sales al mundo, y de una vez que estás en el mundo lo estás contemplando y dices, qué cabrón. No hay este nada. es el mundo. O sea, porque muchos dirán, no tengo tiempo, sí. O sea, no tengo tiempo de ocio. De cambiar mi vida. Pero cuando tienes tiempo de ocio, que no solamente es cuando regresas del trabajo, sino cuando tienes un día libre, pareciera que estás ocupado consumiendo contenido. O sea, es como cuando estás trabajando y que tienes una presión laboral bien cabrona y que dices, ya quiero que llegue el sábado para sentarme a ver series, güey, a hacerme pendejo, a no pensar en nada. O sea, y lo ves exactamente ese momento como el momento en el cual simplemente te vas a desconectar. Y entonces el problema del ocio, el ocio que se posterga, el ocio postergado, es que cuando llegue ese ocio, lo vas a desperdiciar en las cosas más inútiles del mundo, güey.